El peor enemigo del hombre. Es un tema, como decía, un tema cortito, pero el cual tiene mucha intensidad porque es cierto, conforme hablábamos un poquito la semana pasada, en la que veíamos que mucha gente no entiende el conflicto, no entiende lo que está ocurriendo. Y hoy vamos a explicar un poquito porque desde el principio, desde Génesis, ya había un texto que estaba hablando de todo lo que iba a suceder. Bien, recordamos siempre cómo podéis contactar con nosotros, como por el teléfono de la iglesia, por el WhatsApp, ahí tenéis, o por el mail, lasrosasiglesias@gmail.com. ¿Para qué? Pues cualquier pregunta que surja, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, cualquier cosita que podáis compartir con nosotros, pues siempre va a ser bien recibido. Así que esperamos, y también si conocéis a algunas personas que tienen algunas dudas en cuanto a esto, pues darles el teléfono o el mail y que se pongan en contacto con nosotros. Bien, vamos a comenzar hoy con el texto de Génesis capítulo 3, versículo 15. El texto dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿de qué nos está hablando este texto? A ver, ¿quién me puede explicar? ¿De qué nos habla? A ver. Primero, cuando dice pondré enemistad, ahí ya vemos algo interesante, ¿verdad? Vamos a ver que este texto nos habla de dos facciones o de dos partes que van a estar, ¿qué? Van a estar en conflicto, entre dos. Va a haber un conflicto, es decir, entre la mujer y la simiente de la mujer y la serpiente y la simiente de la serpiente. Por lo tanto, vamos a ver que ahí va a haber un conflicto entre estas dos partes. Y ahora vamos a intentar explicar un poquito este texto y todo lo que conlleva la enemistad o este conflicto. Bueno, lo que nos habla el texto es una sentencia en contra de Satanás. ¿Por qué? Si nosotros leemos Génesis capítulo 3, ¿qué ocurre en Génesis capítulo 3? Pues que Satanás, utilizando a la serpiente, hace que primero Eva y Adán caigan en la desobediencia. Por lo tanto, como ha inducido a la desobediencia a la humanidad, pues Dios le da esta sentencia por ser el causante de la caída del hombre. Pero también es una profecía que abarca todas las edades hasta el fin del tiempo. Es decir, el texto dice que habrá enemistad, que habrá un conflicto, y el conflicto durará hasta que termine. Por lo tanto, empieza y terminará. Nosotros sabemos que terminará al final del tiempo, lógicamente, porque todavía hoy en día nosotros, en el año 2021, vivimos las consecuencias de este conflicto. Lo estamos viviendo cada día. Y aquí está predicho el gran conflicto entre Satanás y sus seguidores y Cristo y sus seguidores. Hablábamos de dos partes que iban a estar enfrentadas y lógicamente las dos partes que iban a estar enfrentadas eran Satanás con sus seguidores y Cristo con sus seguidores. Pondré enemistad. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué significa y qué abarca esta enemistad. También os agradecería, por favor, si podéis poner los micrófonos en silencio y luego, pues si alguien quiere hablar, pues que lo indique y puede hablar, no hay ningún problema. Vale. ¿Qué significa y qué abarca esta enemistad? Lo vamos a ir desarrollando poco a poco para que vayamos viendo algunas cosas que son bastante interesantes. Primero, cuando el hombre cayó en pecado, se hizo amigo ¿de quién? De aquel que le indujo a caer en pecado. Por lo tanto, cuando el hombre cayó en pecado, era esclavo o era siervo o amigo, entre comillas, de Satanás. Por lo tanto, no había conflicto. ¿Por qué? Porque tanto el hombre y Satanás se volvieron malos a causa de esa maldad
a causa de esa apostasía. El hombre indujo a otros hombres a seguir la maldad, y Satanás y los suyos se unieron para acompañarlos, para apartarlo a los hombres de Dios. Como vimos, esta semilla iba creciendo, la semilla que Satanás había plantado fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y muchos hombres se vieron abocados, ¿verdad?, a esta enemistad. Entonces, hay una alianza entre Satanás y el hombre. Aquellos que seguían las enseñanzas de Satanás se aliaron en contra del cielo, porque vamos a ver que el conflicto siempre va a ser entre Satanás y sus seguidores y Cristo y sus seguidores. Ese va a haber el conflicto. Conflicto que, como ya vimos la semana pasada, no comienza en la tierra, sino que comienza en el mismo cielo, cuando un ser creado, en este caso Lucifer, se rebeló contra el Creador. Por lo tanto, el hombre, en vez de tener enemistad con Satanás, se unió con él en contra del cielo. Entonces, ¿de dónde surge la enemistad? Si no estaban enemistados. Sí que surge, claro que sí. Y vamos a ver. Satanás tienta al hombre a pecar. De la misma manera que indujo a los ángeles en el cielo a rebelarse en contra de Dios. Lo mismo que hizo en el cielo, luego lo hace en la tierra. Primero fue con los ángeles y luego con los seres humanos. Empezó por Adán y Eva, y conforme Adán y Eva iban creciendo, iban multiplicando, la maldad también se iba multiplicando. Esto hizo que muchos albergaran odio en contra de Dios. La Biblia nos habla claramente de esto. Se unieron en contra de la ley de Dios, porque recordáis, ¿qué había puesto en tela de juicio Lucifer en el cielo? ¿No había puesto Lucifer en el cielo en tela de juicio la ley de Dios? Por lo tanto, también aquí en la tierra pusieron, en este caso los seres humanos que siguieron a Satanás, pusieron en tela de juicio la ley de Dios y la autoridad del Señor, del Creador. Satanás oyó que habría enemistad entre él y la mujer y entre sus ángeles, su linaje, su descendencia, comprendiendo que el hombre iba a ser capacitado de alguna manera para resistir la tentación. Mientras el hombre había caído, era amigo de Satanás, pero iba a ocurrir algo en el cual se le iba a dotar al hombre de algo para que pudiese resistir la tentación. Y en ese momento es cuando iba a haber esa enemistad. Primero vamos a ver cómo surge la enemistad de Satanás, porque recordáis que era entre ti, la serpiente, y tu descendencia, y la mujer y tu descendencia. La enemistad de Satanás surge cuando la raza humana es objeto del amor de Cristo y de la misericordia de Dios. En el momento que la gracia y la misericordia actúan, en ese momento hay enemistad, porque el hombre es dotado de un poder divino, entre comillas, para poder vencer la tentación. Ese poder es Cristo, ¿vale? Nosotros vemos en el texto de Génesis que cuando Adán y Eva pecaron, es Dios el que viene a buscarlos. Ellos se esconden, pero luego Dios les hace ver una cosa, les hace ver que había una solución, y esa solución pasaba por, en este caso era sacrificar un animal para que el pecado de ellos no lo matase inmediatamente, sino que miraban un poco hacia el futuro, hacia el Mesías, hacia el Redentor. Y en ese momento es cuando actuaba la gracia. Y ahí es cuando surge la enemistad de Dios, contra Dios, de Satanás. Porque Satanás dice, los habitantes de la tierra han pecado, te han desobedecido, por lo tanto son míos. Pero Cristo los rescata con esa gracia y esa misericordia. Satanás se opone al plan de redención. ¿Por qué se opone al plan de redención? Bueno, hay varios motivos. El primero de ellos es mutilando la creación de Dios y así deshonra al Creador. La creación es defectuosa. Si tú has creado todo perfecto, ¿cómo ahora esa perfección que tú has hecho, cómo te han desobedecido? Por lo tanto, como te han desobedecido, no lo has creado perfecto. Por lo tanto, la creación no puede ser perfecta.
también causando el dolor en el cielo, en contra de Dios, cuando se rebeló en el cielo. Llenó la tierra de miseria y desolación, porque ahora la tierra era de él. Él le había arrebatado el trono de la tierra a Adán, porque Dios le había dicho a Adán, cuida la tierra, va a ser tuya, tú vas a ser responsable, pero como Adán cayó, esa responsabilidad cayó sobre Satanás. Y sobre todo, señalando que todo el mal, todo el dolor viene por culpa de la creación. Si Dios no hubiese creado al hombre, todo esto no hubiese pasado. Como vemos, casi siempre le echan la culpa a Dios. Eso lo veíamos también un poquito la semana pasada. Vamos a ver de dónde surge ahora la otra parte, la enemistad de la simiente de Dios. ¿De dónde surge? Primero, cuando Cristo imparte la gracia a favor del hombre, el hombre se da cuenta que vive un conflicto y que tiene que estar con Cristo, por lo tanto tiene que estar enemistado en contra de Satanás. La Biblia dice claramente que somos esclavos de aquello que nos somete. Puede ser el pecado o puede ser Cristo. El apóstol Santiago dice, someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. La gracia y el poder del Espíritu Santo es lo que hace que el hombre no sea esclavo de Satanás. Es decir, es cierto que somos pecadores y por ser pecadores somos esclavos de Satanás, pero cuando aceptamos a Cristo, la gracia, la misericordia de Dios y el poder del Espíritu Santo nos arrebata de Satanás. El poder de Cristo capacita al hombre para resistir al enemigo. Lógicamente nosotros tenemos una cosa muy clara. Yo no puedo resistir al enemigo por mí mismo. ¿Por qué? Porque el enemigo fue un ángel creado, un ángel poderoso, mucho más superior que yo. Ahora, si yo camino con Cristo, si yo me alío con Cristo, ya el poder de Cristo sí que me puede ayudar para vencer la tentación. El hombre es revestido de lo alto para vencer las pasiones y las tentaciones. Así el hombre, el creyente, con la ayuda de Dios, se hace enemigo de Satanás, porque el hombre quiere apartarse de la misericordia de Dios. Si Satanás quiere que tú te apartes de la misericordia de Dios, ¿cómo? Diciéndote que si eres un pecador ya has desobedecido y ya estás totalmente perdido. Pero Dios dice, no, cuidado, por mi amor, por misericordia, yo le otorgo la gracia. Si él cree en la salvación, si él cree en el Salvador, pues entonces ya es tu enemigo, quería decir. Bueno, Satanás siempre va a estar enemistado en contra de Cristo. Y empezó en el cielo y después se desarrolló en la tierra, como ya hemos visto. ¿Y cómo se vio? Nosotros vemos que cuando Cristo vino a este mundo la primera vez, la primera venida, ¿cómo lo recibió? La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por lo tanto, ya había mucha enemistad. Y esto es porque vieron algo muy interesante en Cristo, que tenía un poder, pureza y santidad. Y esto fue lo que atrajo hacia él el odio de los impíos. Aquellos que están con Satanás, lógicamente van a odiar a Cristo y a aquellos que quieren estar con Cristo. La vida de Jesús fue una reprensión para un pueblo orgulloso y sensual. Esto despertó enemistad en contra del Hijo de Dios. Satanás y sus ángeles se unieron a los hombres impíos. Lógicamente, cuando Cristo vino a la tierra, Satanás utilizó todo su poder, todo lo que estaba en sus manos para hacer que Cristo fracasase en esa misión. Y se unió con los hombres. Todos vemos en los evangelios como los fariseos, escribas, incluso algunos sacerdotes, estaban en contra de Jesús. Todos sus esfuerzos fueron en contra de Cristo, como hemos dicho. La misma enemistad se manifestó contra el Maestro, se manifestó en contra de sus seguidores. Ya vemos que en el mismo momento que Jesús resucita, como Satanás ya no puede hacer nada en contra de Cristo, pues ¿qué hace? Ya no puedo con Cristo porque ha sido arrebatado, pero voy a centrarme en sus seguidores, en aquellos que creen en él.
y cualquiera que resista el poder del pecado será objeto de la ira de Satanás y de sus aliados, porque solamente podemos resistir el pecado con la ayuda de Cristo. Enemistad contra los seguidores de Cristo. Con el fin de seducir a los seguidores de Cristo y tentarlos para apartarlos de su lealtad, Satanás obrará de la siguiente manera. Lo primero que va a hacer es malinterpretará y pervertirá las Escrituras. Muchas veces, mucha gente se pregunta, si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantos credos religiosos? ¿Por qué hay tantas creencias religiosas? Pues aquí tenemos la respuesta, porque muchos malinterpretan y pervierten el sentido verdadero de las Escrituras. También calumniando al pueblo de Dios. Vamos a movilizar en contra de los seguidores de Cristo el mismo espíritu que mató a Cristo. ¿Vale? Y fijaros que cuando estuvo Cristo aquí en la tierra, utilizó a su mismo pueblo, al pueblo al que Jesús había ido para predicarles las buenas nuevas. Por eso dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Porque Satanás utilizó todo eso. De la misma manera va a utilizar, pero ahora ya no contra Cristo, porque no puede hacerle nada, pero sí a sus seguidores. Esto es lo que quiere decir el texto, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y así será hasta el tiempo del fin, porque el único que podrá ponerle fin a este conflicto será Cristo cuando regrese en las nubes de los cielos, que destruirá el pecado, el mal y a todos los que han seguido el mal. Mientras tanto, Satanás va a lanzar todo su poder. Todo su poder. Pero mirad, me ha sorprendido, y es cierto que dice el capítulo que hemos leído, que hay poca enemistad en contra de Satanás. Y uno se puede preguntar, ¿pero por qué? Y bueno, ya lo explica. Primero, hay mucha ignorancia acerca de sus obras de maldad. Mucha gente no cree que existan. Incluso en algunas sociedades, en algunas culturas, lo ven como un ser simpático, de rojo, con un tridente, con unos cuernecitos y con un rabito, y es esa figura que a veces se utiliza incluso en spots comerciales. Es esa figura simpática, pero mucha gente realmente no cree en Satanás. Hay demasiada ignorancia acerca del inmenso alcance que tiene en contra de Cristo y de su iglesia. Ahora ya no se centra en la sociedad, se centra en la iglesia, en nuestra misma iglesia. Muchos, incluso dentro de nuestra iglesia, están engañados. No saben que el adversario guerrea contra Cristo y en sus planes está la destrucción de sus seguidores. Bueno, hay mucha ignorancia entre los cristianos. Ya no hablo de un tipo de cristianos, hablo del cristianismo en general. Y mirad, esto es interesante, se predica poco acerca de la maldad de Satanás. Muy pocos hacen advertencias acerca del mal, del pecado y de su originador. Muchos parecen ignorar la existencia del adversario. Y mientras los hombres son ignorantes, él sigue en su lucha y empeñado en contra de Cristo y de su pueblo. La victoria de Satanás en contra del pueblo de Dios. Hemos estado viendo desde todos los capítulos que hemos visto atrás, hemos visto cómo el diablo siempre ha utilizado el poder religioso, el poder civil para destruir al pueblo de Dios. Empezó desde el principio con los apóstoles, la iglesia primitiva, después toda la época de la Reforma, la época después de la Reforma, etcétera, etcétera. Siempre va a hacerlo así y sigue haciéndolo hoy en día. ¿Por qué? Está tratando de vencer al pueblo de Dios. ¿Y cómo lo puede hacer? Rompiendo las barreras que lo separan del mundo. Jesús les dijo a sus discípulos que no son del mundo. Es cierto que vivimos en el mundo, pero él quería decir que nunca aquellos que siguen a Cristo se deben de dejar atrapar por las ideas del mundo, porque las ideas del mundo son ideas que muchas veces van en contra de Dios. Cuando los cristianos escogen la sociedad de los impíos y los incrédulos, ocurren cosas. Primero, se exponen a la tentación.
Dios siempre ha querido que su pueblo se separase de todo esto. No hagas lo que hacen los demás pueblos, no adores a sus dioses, apártate de todo esto. ¿Por qué? Porque era exponerlos a la tentación y lamentablemente muchas veces caían en esa tentación. Satanás se oculta de la vista y les pone su venda engañosa sobre los ojos. Muchas veces parece que tengamos un velo aquí en los ojos que no nos permita ver. ¿Por qué? Porque no pueden ver que esta compañía los perjudica y los separa de Dios. Y cuando más se asemejan en carácter al mundo, en palabras y acciones más y más, se van cegando. Cuando la iglesia se conforma a las costumbres del mundo, ¿qué es lo que ocurre? Se vuelve mundana y no puede convertir al mundo a Cristo. La orden de Dios es clara. Nosotros debemos tener influencia y debemos no dejarnos influenciar, sino influenciar a los demás para que vengan a Cristo. Pero muchas veces ocurre al revés. Muchas veces nos dejamos atrapar por la influencia del mundo y a veces pues, no hacemos la labor que deberíamos de hacer. Cuando nos familiarizamos con el pecado, parece menos repulsivo. A veces pensamos, no, que un pecado pequeñito, un pecado, no, pecado, todo es pecado. No hay pequeñitos ni grandes, todo es pecado. Pero muchas veces lo hacemos para callar nuestra conciencia. El que elige asociarse con los siervos de Satanás, pronto dejará de temer al Señor de ellos. Vimos como al principio, cuando el hombre cayó, no era enemigo de Satanás, sino amigo. Y puede ocurrir exactamente lo mismo cuando nos asociamos con los siervos de Satanás. Cuando somos probados en el camino del deber, podemos estar seguros de que Dios nos protegerá. Pero si nos colocamos a merced de la tentación, caeremos en ella tarde o temprano. ¿Dios cuida de los suyos? Sí, pero respeta nuestra libertad. Y si yo pienso, yo voy a jugar con la tentación, porque Dios me va a proteger. No, muchas veces terminaré cayendo porque Dios respeta mi decisión. Podemos ser trampas mortales para los demás, si en vez de acercarlos a Dios los alejamos. Entonces nos convertimos en maldición para los hombres. Y es que muchas veces podemos dar un mal ejemplo en la iglesia o donde sea. Y muchas veces, a veces en la iglesia podemos estar discutiendo sin pensar que hay visitas, que hay personas que vienen por primera vez y debemos, la primera impresión siempre es muy importante porque depende de tu primera impresión, determinará si quieres volver o no quieres volver. Somos buenas influencias para los demás ¿cuándo? Cuando en vez de la opinión popular prevalece la opinión de Dios. Muchas veces ocurre eso. No es que, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Siendo corteses y refinados en nuestro trato con los demás. Orar por la sociedad, así tendremos la sabiduría del cielo. Haciéndoles ver la importancia de la palabra de Dios por encima de cualquier opinión. Porque recordad que hemos dicho que Satanás siempre va a atacar la palabra de Dios, siempre va a ir en contra de la palabra de Dios. Muchas mentes cegadas podrán despertar y otros lucharán en contra de ese cegamiento. Y esto es muy interesante porque tenemos la promesa de que el Espíritu Santo nos ayudará en esta labor. Y llegará un momento en que el Espíritu Santo quitará la venda de muchas personas y despertarán. Y esas personas vendrán a la iglesia a saber la verdad y compartirán la verdad con otros. Por lo tanto, nuestra función hoy en día es hacerle ver con la palabra de Dios que Satanás los quiere cegar. Muchos verán que la lucha no es contra los hombres, sino contra seres celestiales que eligieron el camino de la rebelión en contra de Dios. La Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino ¿contra quién? Contra potestades, ¿verdad? Contra las regiones de maldad, etc. Y ellos verán esa verdad. Muchos verán que el conflicto es real. Mucha gente que hoy en día no cree en Satanás, no cree en todo esto, llegará un momento que se darán cuenta de que es cierto y que el conflicto entre Satanás y Cristo, y entre los seguidores de Satanás y los seguidores de Cristo, es un conflicto real.
Y esto nos lleva al tiempo del fin, porque se librará este conflicto. Vivimos en medio de este conflicto y nosotros vivimos en el tiempo del fin. Satanás siempre ha estado ejerciendo su poder para destruir y oprimir. Nunca ha dejado de ejercer ese poder, siempre lo ha estado ejerciendo. Y actualmente se está preparando para su última campaña en contra de la Iglesia. Nosotros sabemos por las profecías que nuestra Iglesia sufrirá un zarandeo tremendo. Tremendo zarandeo nos espera, porque Satanás se está preparando para su última campaña en contra de la Iglesia. Porque él sabe que le queda poco tiempo. Y por eso es como el león rugiente, que le queda muy poco tiempo. Todos los que se esfuercen por seguir a Jesús entrarán en lucha contra este enemigo implacable. Pero como si estamos con Cristo, de la misma manera que Cristo le venció, nosotros lo podremos vencer. No por nuestro poder, sino por el poder de Cristo que está en nosotros. Cuando más deseemos caminar con Cristo, más sufriremos sus ataques. Cuando más empeñados estemos en la causa de Cristo, más fiero será su odio en contra de aquellos que le siguen. Muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué tenemos dificultades? ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué nos pasa lo que pasa? ¿Por qué nuestra iglesia está continuamente atacada desde fuera, desde dentro? Precisamente por eso. Porque cuando más queramos caminar con Cristo, cuando más queramos levantar el estandarte de la verdad, más objeto de su odio seremos. Y eso es así. Por lo tanto, sabemos que vivimos este conflicto y que esto seguirá hasta que Cristo venga. Pero mientras tanto debemos de estar aferrados a Cristo Jesús, porque es el único que nos puede ayudar a luchar. Quiero compartir esta cita de la página 564. Satanás asaltó a Cristo con sus tentaciones más violentas y sutiles, pero siempre fue rechazado. Esas batallas fueron libradas en nuestro favor. Esa victoria nos da la posibilidad de vencer. Cristo dará fuerza a todos los que se la pidan. Nadie, sin su propio consentimiento, puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denotadamente la lucha contra el pecado y contra Satanás. Y me gusta mucho cómo termina el capítulo. El capítulo termina diciendo que de la misma manera que Cristo le venció, nosotros junto a Cristo le podremos vencer. Y me gusta mucho el texto que dice, porque somos más que vencedores por aquel que tanto nos amó. Y somos vencedores en Cristo Jesús. Y Él nos dará la fuerza por medio de su Espíritu Santo para que podamos vencer cualquier tentación y para que podamos vencer al enemigo. Mientras tanto, seremos objeto de su odio. Claro, cuanto más quieras estar con Cristo, más te va a odiar. Cuando la iglesia más haga la verdad y cuando la iglesia más haga las cosas bien, más dificultades tendrá. Y sabemos que estamos viviendo el tiempo final y cada día será peor. Pero llegará un momento en que Cristo vendrá en la nube de los cielos y entonces sí que ya habremos vencido y entonces ya Jesús destruirá el pecado y a todos los pecadores. Mientras tanto, pues que el Señor nos acompañe y que el Señor nos bendiga. Os recuerdo cómo contactar con nosotros de nuevo, teléfono y WhatsApp, y os invitamos de nuevo la semana que viene a estudiar el siguiente tema. ¿Quiénes son los ángeles? Capítulo 32. Que el Señor os bendiga. Amén.